Espiritualidad 1, que es devoción. Entonces, aquí vemos tema número 4, disciplina del ayuno y retiro. Ese es nuestro tema del día de hoy, nuestro tema número 4. Y Mateo capítulo 1 versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En esta noche vamos a hablar entonces acerca del ayuno y el tiempo de retiro. Entonces, el ayuno. El concepto de ayuno, entonces en el griego aparece como neuseuko, nesteuko, abstenerse de alimento. Eso es el concepto, la palabra ayuno. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo acerca del ayuno. Entonces, debilita, cuando nosotros ayunamos, ¿qué sucede? Se debilita la carne y se fortalece el espíritu. Entonces, a lo que usted más le entregue tiempo, entregue disciplina espiritual, eso es lo que más va a crecer en su vida. Y dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces mi carne, cada vez que yo ayuno, ella muere, ella mengua para que el espíritu crezca. Entonces dice Salmos 109, versículo 24, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces el salmista David era un hombre de ayuno, era un hombre de búsqueda en la presencia del Señor. Entonces el ayuno es para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros ayunamos? En primer lugar, arrepentimiento. Arrepentimiento. Nehemías 9:1 y 2 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos habían cometido un pecado y ayunaron para arrepentimiento, para confesar sus pecados, para confesar sus iniquidades y ser restaurados. Entonces, cuando tú necesites arrepentimiento o hiciste un acto de arrepentimiento, un ayuno es una bendición para tu vida porque termina limpiándote, termina purificándote en el propósito. Propósito del ayuno. El segundo propósito es conversión. Conversión. Joel 2:12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, el segundo propósito del ayuno es conversión. Tercer propósito, para vencer las diversas aflicciones que vivimos en el día tras día. Cada vez que nosotros estemos pasando por momentos de aflicción, un ayuno es poderoso para ayudarnos, para fortalecernos. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, cada vez que el salmista entraba a buscar a Dios, cada vez que él tenía más bien aflicciones, entraba a buscar a Dios, entraba a conectarse con Dios para que Él le ayudara. Si tú estás viviendo aflicción en este momento, ayuna.
es una herramienta poderosísima que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Fue de ejemplo, 40 días y 40 noches Él ayunó para que nosotros también siguiéramos su ejemplo en momentos de aflicción. El cuarto propósito del ayuno es traer libertad. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas, dejar libre, romper todo yugo, para que partas tu pan con el hambriento. Resulta que cuando los israelitas ayunaban, ellos tenían como costumbre el pan de ese día compartirlo con el pobre. Entonces, qué bueno nosotros también cuando ayunemos, no solamente vamos a humillar nuestro corazón, sino que también vamos a partir nuestro pan con el pobre, con el necesitado. Que tú digas, voy a ayunar 3 días, entonces la comida de esos 3 días voy a compartirlo con alguien que yo sé que está en necesidad. Ese es el ayuno que Dios escogió, un ayuno que trae libertad, que nos suelta de cargas, esas cargas que a veces creemos que son físicas. Pero cuando entramos en un tiempo de ayuno nos damos cuenta que son cargas espirituales y que solo el ayuno nos puede traer libertad. Otro propósito del ayuno es sacar algunos demonios. Mateo 9, 28 y 29 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, el demonio. ¿Y qué les dice Jesús? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La incredulidad solo sale con oración y ayuno. A veces oramos para que las cosas cambien y no sucede nada. Necesitamos meterle más poder a esa oración y ese poder nos lo da el ayuno. ¿Sabe? Esta carne no quiere ayunar, pero nosotros debemos obligarnos a ir, a entrar a tiempos, a periodos de ayuno, buscando el rostro de Dios para que los cielos se abran, para que haya libertad en nuestra casa. Entonces, sacar algunos demonios, el ayuno es poderosísimo. Otro propósito es para protección. Estamos viviendo olas de violencia muy grandes. Necesitamos ayunar para que Dios proteja nuestra familia, para que Dios proteja todas las personas que están a nuestro alrededor, la iglesia. Ayunad por mí, dice el libro de Esther. Entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Esther estaba pasando por un momento de dificultad, el pueblo de Israel, y Esther convoca a ayuno por ella, porque iba a hacer algo que podía desafiar la muerte para ser protegida y guardada. Entonces, ¿de qué necesitas ser protegido? Ayuna, porque esa es la clave y la solución para nosotros. Otro propósito es confirmar llamado o ministerio. Hay personas que dicen, ay, es que yo no sé a qué me ha llamado Dios. ¿Cuál es mi propósito? Ayuna. Busca al Señor en ayuno para que Él te revele el propósito, porque Él más que nadie te lo quiere revelar, te lo quiere decir. Ministrando estos al Señor, Hechos 13:2. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Ayunando. Y el Espíritu Santo les habló. ¿Quieres saber tu propósito? Ayuna. ¿Y qué hicieron la iglesia después de que el Espíritu Santo les habló? Los enviaron a servir a Dios. Entonces, para confirmar el llamado. Entonces, después de nosotros saber los propósitos del ayuno, ¿cuánto tiempo debo ayunar? Porque esa es una pregunta que continuamente la gente hace. ¿Será que el ayuno de mediodía es bíblico? Pues vamos a ver. Dice Nehemías 8:3 y 10. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se levantaron temprano y empezaron a leer la ley, la palabra del Señor, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá o del Antiguo Testamento. Empezaron a leerlo. ¿Desde cuándo? Desde el alba. ¿Y el alba es qué? En la madrugada hasta el mediodía. O sea que el ayuno de mediodía es bíblico. Entonces, cuando tú te abstienes de alimentos para poder buscar la presencia del Señor. Y en este caso, ellos estaban leyendo la palabra de Dios. Otro tiempo es un ayuno de un día. Entonces dice, volvieron entonces los israelitas y todo el pueblo a la casa de Dios, y llorando se sentaron delante del Señor y ayunaron todo el día y hasta la noche, y le ofrecieron al Señor holocausto y ofrendas de paz. Entonces un tiempo de ayuno también es un día. Primero mediodía, también lo puedes hacer de un día. ¿Qué otro tiempo de ayuno? Los 3 días. Esther 4:16 dice, ve y ayunad por mí 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos ayunar? Podemos ayunar mediodía, podemos ayunar un día, podemos ayunar 3 días. Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. 21 días también podemos hacer ayunos de 21 días. Yo solamente he hecho una vez. 2 veces, perdón, en mi vida cristiana este ayuno de 21 días. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días que Daniel oró, ayunó, no comió para encontrarse con Dios. Otro tiempo son 40 días. Nosotros tenemos algo que se llama clamor, el clamor de 40 días, y lo hacemos los últimos 40 días del año. Hacemos 40 días de clamor, y ahí llevamos ya 2 años en que hemos hecho estos 40 días. Y es poderosísimo cómo uno se liberta, cómo uno suelta cargas, cómo uno empieza el nuevo año con fe, con dirección del Espíritu, con sus sentidos espirituales agudizados. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo de ayuno. Terminamos el año con 40 días de ayuno. Y Éxodo 34:28 dice, y Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Este es el ayuno más largo que registra las escrituras, ayuno de 40 días. Entonces, allí vemos el tiempo en que podemos ayunar. Mediodía, un día, 3 días, 21 días y 40 días. Tipos de ayunos. Podemos hacer ayunos individuales. Ayunos individuales. Nosotros no tenemos templo. Entonces nosotros los ayunos que hacemos son individuales, cada uno desde sus casas. A veces los publicamos en los grupos que vamos a estar ese día en ayuno, pero cada uno lo hace desde su lugar porque no tenemos un templo. Pero si hay un templo, podemos desplazarnos hacia allá y ayunar. Otros lo hacen los días domingos que nos congregamos, también lo aprovechan para ayunar. Y dice, y Moisés estuvo allí 40 días, no comió pan ni bebió agua. Entonces, que solo Moisés estuvo con el Señor, estuvo solo con Dios, buscando su rostro. También podemos hacer ayunos congregacionales, comunitarios, donde llamamos a varias personas para que estén con nosotros. Entonces, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, también los ayunos congregacionales son bíblicos, donde nos reunimos como iglesia y podemos ministrarnos los unos a los otros y buscar juntos el rostro de Dios. Estos ayunos son poderosísimos también. Otro tipo de ayunos son ayunos total, donde
nosotros sin comidas intermedias. O sea, usted no come en la noche, sino que de seguido, de seguido. Entonces los hacemos continuos. Normalmente cuando yo voy a hacer ayunos de 3 días, de 4 días, hago ayunos totales. Dice Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos, ayunad, no día, noche y día. Entonces, este ayuno era un ayuno total. No podían cortarlo en la noche, seguían los 3 días, ellos ayunaron buscando el rostro de Dios. También se pueden hacer ayunos parciales. ¿Cuáles son los ayunos parciales? Donde tú ingieres alimento al mediodía o ingieres alimento en la noche. Esos son los ayunos parciales. Hay ayunos secos, o sea, sin agua. Y aquí vemos en Éxodo 34:28, dice que Moisés no comió pan ni bebió agua, sino que estuvo totalmente esos 40 días con el Señor. Estos ayunos son muy fuertes porque el cuerpo empieza a deshidratarse y necesitamos hidratarlos. Pero imagínese cómo va a salir usted de ese ayuno fortalecido, porque humilló su carne, quebrantó su carne y permitió que el Espíritu Santo ministrara su vida. Entonces ese es un ayuno seco. También hay ayunos con agua, donde tú no ingieres alimentos, pero sí puedes consumir aguas. Dice Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada. Este versículo me hace pensar que así como el ayuno abre los cielos para lo bueno, también nosotros en medio del ayuno podemos tener ataques espirituales, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en ayuno los 40 días y los 40 noches, dice que el enemigo, Satanás, vino y lo tentó. Entonces tú en tu tiempo de ayuno vas a ser tentado, tentado a comer, tentado al orgullo, tentado a tantas cosas que a veces vienen a nuestra carne, pero necesitamos ser firmes y continuar con el propósito que tenemos por delante. Convocados por una autoridad, ¿sí? Hay ayunos en nuestro país, hay grupos de intercesores y a veces convocan ayunos nacionales. Es bueno nosotros unirnos a ese tipo de ayuno para poder que desarrollarnos en ese hábito del ayuno, poder quebrantar esta carne. Y dice, hizo pregonar ayuno. La casa de Jehová el día del ayuno, una autoridad pregonó ayuno, nombró, hizo esa convocatoria para toda la casa de Israel. También vemos cuando Jonás fue a Nínive a decirles que Dios iba a destruir a Nínive, como el rey de Nínive convoca ayuno, una autoridad que se levanta a pregonar, un ayuno para traer respuesta del cielo. También un tipo de ayuno es ayuno personal, guiado por Dios, cuando Dios te llama a un tiempo de ayuno. Esto ya yo no saco el tiempo, es Dios que me da el tiempo. Vas a meterte en un periodo de ayuno. Y usted entra a la presencia de Dios, entra pero no sabe cuándo va a salir. ¿Sí? Estos ayunos deben ser supervisados. Dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Buscar, Dios nos llama, es una convocatoria del cielo para nosotros. Entonces nosotros, antes de meternos en ese periodo de ayuno, porque puede ser muy largo, entonces informamos a nuestros líderes, a nuestras autoridades que vamos a entrar. ¿Para qué? Para que vayan y oren por nosotros, pero también que estén pendientes, porque si el ayuno es un ayuno largo, tú te puedes debilitar, puedes tener algún problema físico y necesita que alguien esté pendiente, monitoreando ese ayuno. Fallas que a veces cometemos cuando ayunamos, que dice la palabra.
No debemos ayunar para los hombres. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros, o sea, no tengas una apariencia, ay, de lamento, ay, es que estoy ayunando y por eso es que estoy así. No, si estamos ayunando, tenemos que tener el gozo porque lo estamos haciendo voluntariamente. Sí, nuestro cuerpo no quiere, nuestra carne no quiere, pero nosotros tenemos que tener un buen aspecto. No podemos ser hipócritas. Tampoco para mostrar a los hombres que ayunamos. Sí, no, usted lo hace porque quiere encontrarse con Dios, no es para que lo aplaudan ni para que le digan cuán espiritual eres. Ese ayuno, Dios no lo recibe. Tampoco debemos ayunar por caprichos. Yo conocí una historia de una mujer que su hijo se ennovió con una chica de la iglesia y la mamá era cristiana y no quería que su hijo se casara con esa chica. Y se metió varios tiempos de ayuno para que esa relación terminara. Pero no era la voluntad de Dios. Ella no le preguntó a Dios si debía hacer ese ayuno, sino que ella lo hizo. Luego a los años, ella aceptó a su nuera, le pidió perdón a la nuera y le dice, perdóneme porque cuántas veces yo ayuné para que usted no se casara con mi hijo y les hice daño. Pero ella en ese momento ayunó por capricho, por un capricho personal y ese ayuno Dios no lo recibe. El día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Entonces, ¿para qué ayuna? Ayunamos, es que necesito bajar de peso, entonces voy a ayunar. Ese ayuno Dios no lo recibe. Un ayuno para un capricho, para algo vano, Dios no lo recibe. No debemos ayunar para conflictos, porque el pueblo de Israel se reunía para contiendas y debates, decía el Señor. Ayunáis y para herir. Este ayuno Dios no lo recibe. Tú cuando ayunas escudriñas la palabra, no es para contender, no es para debatir, no es para herir a nadie, es para encontrarnos con Dios. Entonces un ayuno que trae conflicto no es de bendición. Yo cuando veo personas que están ayunando y están en problemados, que no tienen un ayuno tranquilo, yo le digo más bien vaya, coma, tranquilice su alma y luego retoma el otro día el ayuno, porque ese ayuno Dios no lo recibe en enojo, en problemas, en rabia, ese ayuno no lo recibe. ¿Y qué hacían los fariseos? Dice que el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy mujer. Te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Este ayuno Dios no lo recibe. ¿Cuál era la recompensa del fariseo? Que la gente lo aplaudiera. Bravo, tú sí eres un hombre que ayuna. Esta era su recompensa, pero delante del Señor ese ayuno no significaba nada, nada. ¿Cómo debemos hacer los ayunos? En oración. ¿Qué acompaña nuestro ayuno? Oración. Si tú no tienes tiempo para orar, no ayunes, porque vas a aguantar hambre, porque tú necesitas conectarte con el Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a escuchar a Dios? En oración. Entonces el ayuno lleva oración. ¿Qué más lleva el ayuno? Estudio bíblico. Hay gente que dice, yo estoy ayunando, pero no leen la Biblia. Ese ayuno no. Tú tienes que leer la Biblia. Dice que en Nehemías 8:3 que ellos leyeron el libro desde la mañana, desde la madrugada hasta el mediodía, el libro de la ley. Luego se fueron a comer. Entonces, si tú dices, Señor, yo voy a leer la palabra del Señor en ayuno, gloria a Dios, pero en verdad lee la palabra. Cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo nos casamos, nosotros le dijimos al Señor, Señor, si tú nos das todo lo que el matrimonio cuesta, el dinero que requerimos, las cosas que requerimos, nosotros vamos a leer toda la Biblia y no vamos a romper el ayuno hasta que nos leamos toda la Biblia. ¿Sabe cuánto tiempo nos demoramos? Nos demoramos 4 días y medio porque fue un voto que hicimos a Dios. Y no comimos en esos 4 días y medio, consagrando nuestro matrimonio y cumpliendo nuestro voto a Dios. Y leímos la Biblia en ese tiempo.
Ese tiempo fue maravilloso porque la palabra se abría a nosotros. Otras abstinencias que nosotros podemos hacer en el ayuno, hay personas que dicen, es que yo estoy ayunando de celular o estoy ayunando de redes sociales. Cuando tú haces eso, sí te estás abstiniendo, pero el ayuno que nos habla la palabra es un ayuno de abstinencia de alimentos. Tú puedes abstenerte de un celular, de las redes sociales y un muy buen propósito, pero no es un ayuno, ¿sí? No es un ayuno que estamos buscando el rostro de Dios. Simplemente quiero abstenerme de algo para tener una vida de santidad, una vida más con Dios, más tiempo para Dios. Entonces dejo de ver televisión, dejo las redes sociales por un tiempo y eso lo que hace es limpiar mis ojos, limpiar mi mente, mis oídos, mi corazón. Y estas abstinencias son buenas hacerlas de vez en cuando. Hágase ese propósito si usted se ve que está muy metido en lo tecnológico, si está muy iracundo, busque a Dios. Y hay otras abstinencias en medio del ayuno que son las abstinencias sexuales. Dice 1 Corintios 7:5, no os neguéis del uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces, a veces hacemos este tipo de abstinencias sexuales con la pareja, pero es para buscar más al Señor. Pero dice que tiene que ser por tiempos cortos, no sea que el enemigo venga y nos tiente. Y mutuo acuerdo, o sea, usted antes de meterse en ese ayuno, pregúntele a su pareja si está de acuerdo. Si él dice o ella dice que sí, usted se mete en el tiempo que acordaron, porque va a buscar al Señor. Entonces, ese es un tipo también de abstinencia que se usa, que nos puede servir para limpieza y purificación. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de retiro. Ya hablamos del ayuno, ahora los retiros. El concepto es, aunque no es una palabra bíblica, la palabra retiro, su principio sí lo es, pues grandes hombres de la Biblia lo hicieron, se apartaron para encontrarse con el Señor. Consiste en retirarse a un lugar privado por un periodo relevante de tiempo para encontrarse con Dios por medio de disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, estudio bíblico. El tiempo que nosotros nos apartamos a leer la Biblia, no atendimos a nadie, simplemente eran encerrados nosotros con el Señor. Ese era un retiro espiritual. Entonces haga esos propósitos. A veces nos retiramos a pasear, a divertirnos. Qué bueno que usted diga, me voy a retirar 4 días, 5 días, 2 días a buscar al Señor en ayuno, en oración o leyendo la palabra. Qué bonito propósito sería. Este tiempo de retiro es personal, guiado por Dios. Entonces, el desierto a veces lo hemos visto como un lugar de crisis, pero el desierto es un lugar de encuentro solitario, privado con el Señor. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Señor Jesucristo fue impulsado al desierto. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si estás pasando periodos de desiertos en tu vida, no es para matarte, es para encontrarte con Dios, para escuchar la voz de Dios. Yo cuando entro en tiempos de desierto, yo sé que Dios está pidiendo tiempo de santidad, tiempo de búsqueda, tiempo de entrega. Entonces busco el rostro, oro más, ayuno, leo la palabra más porque Dios me está llamando y está provocando este desierto para que yo busque más y vea su gloria. Qué lindo el Señor. También estos tiempos de retiro son tiempos grupales. Nosotros tenemos retiros, de hecho, de una vez les doy el anuncio, septiembre 2 y 3 tenemos retiro de libertad en Cristo. Si usted siente que necesita ser libre de cosas, sanar heridas, recibir la llenura del Espíritu Santo, del 2 al 3 tenemos retiro en la ciudad de Tuluá.
cuesta 90,000 pesos. Entonces dice que subieron al aposento alto y allí perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cuántos eran? Como 120 allí. 10 días estuvieron pidiendo la presencia, pidiendo la gracia, el favor de Dios para sus vidas, para que viniera el Espíritu Santo y los empoderara. Conclusión de este cuarto tema. Primero, el ayuno se hace para diferentes propósitos. El tiempo del ayuno debe ser relevante. Hoy hay diferentes tipos de ayuno según lo propuesto en este tema. No todo ayuno es recibido por Dios y los retiros son útiles para encontrarme con el Señor. Amén. Si tú quieres encontrarte con el Señor, los retiros son maravillosos para este propósito.